Hoy en este pequeño video mostraremos evidencias bíblicas e históricas debidamente documentadas que en la Biblia aparecen dos papas más el apóstol San Pedro, de lo cual deducimos que la sucesión apostólica está totalmente comprobada en la Biblia, es legítima tanto bíblica como históricamente. Nuestra Santa Iglesia Católica tiene una sucesión ininterrumpida de 266 papas desde el apóstol San Pedro hasta Papa Francisco. Acompáñanos pues en esta pequeña enseñanza. Comenzamos. Ahora bien, queridos hermanos, la Biblia menciona a tres papas, el apóstol San Pedro, Lino y Clemente. En los primeros siglos no se le llamaba papa, simplemente se le llamaba obispo, y la iglesia que tenía el gobierno general de la iglesia cristiana era la iglesia de Roma, es decir, el obispo de Roma. Vamos a ver que papa simplemente significa Padre. Por lo tanto, si no encuentran en la Biblia la palabra papa, no se preocupen, busquen la palabra Padre, el Padre espiritual al que Cristo le encarga a su rebaño, pues Padre y Papa son sinónimos. Vamos a ver en la profecía de Isaías 22, del 21 al 23, que dice lo siguiente: será un padre, ahí está la palabra papa, padre, será un padre para los habitantes de Jerusalén. Pondré la llave en la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento en quién nuestro Señor Jesucristo cumple esta profecía. Veamos, Juan 1:42. Tú eres Simón, hijo de Juan, desde hoy te llamarás Cefas, es decir, piedra. Petros en griego, piedra en español, esa Cefas. Y después le da esa misión a Cefas, una misión muy especial. ¿Cuál? La de pastorear, la de gobernar sus ovejas, su rebaño. Mateo 16:18, tú eres Cefas, y sobre esta Cefas, es decir, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Edificar también es sinónimo de construir. Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Como estamos viendo, aquí nuestro Señor Jesucristo le aplica la profecía de Isaías 22 del 21 al 23 a Simón, es decir, a Cefas. En él se cumple. Y bueno, queridos hermanos, hay que saber que la sucesión apostólica es totalmente necesaria y bíblica, y lo vamos a comprobar con capítulos y versículos, con un pasaje completo. Encontramos en el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 15 hasta el 26, que Pedro hace la primera sucesión apostólica al cubrir el lugar que dejó vacante Judas, el traidor. Pedro agregó a Matías al grupo de los 12. Vamos a ver de qué manera lo hizo. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: era preciso se cumpliera la escritura cuando el Espíritu habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Sigue el apóstol Pedro. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en el ministerio. Ojo aquí, Judas anduvo con ellos y tenía un puesto en el ministerio. Era de los 12, pero resultó un traidor. Conviene pues que dentro de los hombres que anduvieron entre nosotros todo el tiempo, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Oraron al Espíritu Santo, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12. Queridos hermanos, ahí está la primer sucesión apostólica hecha por el líder de los apóstoles, por Cefas, por la piedra, la cual nuestro Señor Jesucristo dejó encargada al gobierno de su rebaño para que lo pastoreara.
vamos a ver que aparece el segundo papa, es decir, el primer sucesor de Pedro, aparece en la Biblia y lo vamos a comprobar con la Biblia y con documentación histórica, incluso con fuentes protestantes. Lino, primer sucesor de Pedro, es decir, segundo papa de la cristiandad, de la Santa Iglesia Católica. Lino es el primer sucesor de Pedro, según información coincidente de los catálogos fieles más antiguos. De Lino da testimonio Irineo de León, Adversus a Hereses 3,3, es decir, contra las herejías, su libro. El historiador Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica 3,2,4,8 y lo identifican como el personaje llamado Lino, mencionado en 2 de Timoteo 4:21. Y leo lo que dice 2 de Timoteo 4:21. Date prisa en venir antes de invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces, estos historiadores contemporáneos casi a los apóstoles dan fe de que ese Lino es del círculo que identifica a Pablo y fue el primer sucesor de Pedro, es decir, el segundo papa. Se piensa que Lino provenía de Etruria y fue también alumno de Pedro. Bueno, me van a decir, ¿leíste fuentes católicas? No, señor, te lo voy a leer con una fuente protestante. El Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, editorial CLIE, dice en la página 973 acerca de Lino. Lino, cristiano de Roma, saludado por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. 2 de Timoteo 4:21, ya lo había yo leído. La tradición asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y Pablo. ¿Qué les parece? Fuente protestante, Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, que nos dice incluso no tan solo que Lino fue el primer sucesor de Pedro, es decir, el segundo papa, sino que además fue también el primer obispo de Roma, dice, después del martirio de Pedro y Pablo. Aquí también alude que Pedro y Pablo estuvieron en Roma y tal como lo afirma la iglesia, Pedro fue muerto, martirizado en Roma. ¿Qué les parece? Fuente protestante. El tercer papa, Anacleto, no aparece en las escrituras. Sin embargo, se sabe por la tradición ininterrumpida que fue el tercer papa de la lista que da Irineo, Atanasio, Agustín e incluso Jerónimo. Es decir, toda la patrística dan esa lista ininterrumpida de sucesores de Pedro, es decir, de obispos de Roma, de padres, de papas. El cuarto papa aparece en las escrituras. El cuarto papa de la iglesia cristiana también aparece. Es Clemente I o Clemente de Roma. Su pontificado es alrededor del año 91 al 101. En esto sí, del año de pontificado las fuentes suelen diferir entre 2 hasta 3 años. O sea, son fuentes demasiado primitivas donde no se conocen todos los datos exactamente. Pero bueno, ahí está. Leo. El testimonio más antiguo que se tiene de Clemente es la carta que Hegesipo e Irineo de León le atribuyen a su autoría, carta anterior al año 100, carta en la cual el mismo Clemente se presenta como un cristiano amante de la paz y con la autoridad de Roma. Lo que yo decía, el obispo de Roma tenía jurisdicción, es decir, liderazgo en el resto de la iglesia cristiana. De acuerdo a testimonios de Irineo, Clemente conoció a los apóstoles Pedro y Pablo, tuvo trato con ellos y fue el tercer obispo de Roma. Y la fuente es Adversus a Hereses 3,3, es decir, escrito de Irineo contra las herejías 3,3. También Orígenes ve en él, es decir, en Clemente, que es el mencionado en Filipenses 4:3. Y leo lo que dice Filipenses 4:3. También te ruego a ti, Cícico, verdadero compañero, que las ayudes,
ya que luchan por el Evangelio a mi lado. Lo mismo que Clemente, ahí está Clemente, y demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y voy a leer otra vez la fuente protestante para que vean lo que dice. Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, página 323 y 324, dice lo siguiente de Clemente. Clemente, colaborador de Pablo en Filipos, al que el apóstol elogia declarando que su nombre está registrado en el libro de la vida. Ya lo leía yo, Filipenses 4:3. Una tradición antigua lo identifica como el obispo de Roma, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3:4. Y tengo también el libro aquí en físico de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Bueno, pues como ven, queridos hermanos, está más que probada la conexión que la Santa Iglesia Católica tiene con la iglesia primitiva desde los apóstoles hasta nuestros días. No existe en todo el mundo otra congregación que pueda demostrar lo contrario. Así que, queridos hermanos, sintámonos orgullosos de pertenecer a la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones en Cristo Jesús.